Olam 7, Televisión Internacional, presenta Meditaciones de la Tarde. Programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados. Devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios. Olam 7, sanando, educando y reconciliando. Tengo muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde nuevamente estamos de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando. Que el Señor te bendiga, amigo hermano, que te da cita para estar en las meditaciones de la tarde. Qué bendición es que podamos estar ya listos para presentar la palabra de Dios. Un abrazo para todos, esperando que cada uno de ustedes puedan estar felices y contentos, porque verdaderamente el Señor Jesús nos está preparando para su venida. Qué alegría, qué gozo. Un saludo a todos aquellos que se dan cita. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que hable a través de mí y prepare nuestras mentes para que podamos entender claramente el mensaje. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde venimos con corazones agradecidos. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por la bendición de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú has permitido este tiempo para que podamos, Señor, salir al aire donde quiera la señal en este momento llegue, Señor. Permite que tu palabra pueda hacer impresionar a cada alma, a cada persona que escucha este mensaje. Ayúdales para que cada uno de ellos se preparen para tu venida, Señor. El propósito es de que tú, Señor, hagas la diferencia en cada corazón. Lo pedimos no porque lo merecemos, sino porque sabemos que tú has prometido que al que a ti viene tú no le echas fuera. Danos de tu Espíritu Santo y danos tu gracia, tu poder para presentar tu palabra. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Así es, mi amigo, mi hermano, que estás ahí. Gracias te damos porque verdaderamente es una bendición que puedas estar con nosotros a través de la palabra de Dios, a través de las redes. Es una bendición. Yo no los conozco, pero verdaderamente el Señor sí los conoce. Así que vamos a ir al tema de esta tarde, y el tema de esta tarde es muy precioso el tema. Y dice, seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Fíjate que el Señor Jesús nos habla de esa manera porque Él conoce todas las cosas, ¿ves? Él sabe todo lo que vendrá, todo lo que sucederá. Y entonces Él quiere que cada uno de nosotros, cuando estas cosas pasen, que no nos agarren de sorpresa. Por eso Él nos va a enseñar en esta tarde este tema maravilloso, precioso. Son consejos, amonestaciones para que cada uno de nosotros nos preparemos para ese momento. Así que el tema es, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dijo Jesús. Ahora vamos a ir ahí a Mateo capítulo 24 y verso 9. Capítulo 24 y verso 9 de Mateo. Dice así: entonces os entregarán, ¿qué dice la Biblia? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Te imaginas lo que la palabra de Dios dice? Entonces os matarán, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. O sea, el Señor no nos esconde nada, ¿sabes? Él todo nos dice para que nosotros, porque como todo Él nos da el libre albedrío, si queremos nosotros
obedecemos. Y si no, pues también, ¿verdad? Pero Él no nos forza, pero nos hace saber todas las cosas. Déjeme el versículo ahí. Dice ese versículo precioso: entonces os entregarán a tribulación. Sí, amigo hermano, eso será muy difícil. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero ¿sabes algo? Al leer este versículo, verdaderamente causa temor, ¿no? Pero ¿sabes algo interesante? Que morir por la causa del Señor Jesús sería un privilegio, ¿sabes? Verdaderamente sería un privilegio. A mí personalmente, aunque parece mentira, pero al leer este versículo sabemos todas las cosas que van a pasar y lo que va a suceder y causa temor, pero sabiendo que verdaderamente el que da la vida está permitiendo que uno de sus hijos muera por su causa, sería un privilegio. ¿Por qué? Porque Él lo levantaría nuevamente, no hay problema. ¿Qué importa que me maten? No, lo importante es que yo me mantenga fiel y firme allí en lo que yo he creído. Así es, mi hermano, y verdaderamente eso es bueno, yo he llegado a la conclusión que mi vida es de Él y lo que sea, pues está bueno lo que sea. Porque ya decidí en mi corazón, y yo espero que tú también, yo sé que tú también has hecho decisión en tu corazón, y si es esa tu decisión, gloria a Dios. Lo que tenemos que hacer es afirmar nuestros pies en lo que nosotros estamos creyendo y obedeciendo. Y lo demás, déjalo ahí, que el Señor se encargará de lo que sea. Ahora en el capítulo 10 y versos 17 al 22, fíjate lo que dice del mismo Mateo 10, capítulo 10, versículo 17 al 22. Dice así: guardaos de los falsos profetas, dijo Jesús. Eso es muy importante. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Recuerda que todo eso le hicieron a los discípulos y lo hicieron con Jesús también, ¿no? Pero también después lo hicieron con los discípulos. Pues, si ellos pasaron todo eso, también nosotros tenemos que pasar ahí. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os matarán. Muy importante que nosotros pongamos cuidado a los consejos, a lo que el Señor nos advierte. Y el verso 18, y aún, dice la palabra, y aún ante gobernadores, reyes, seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Sabes? Es importante, la palabra de Dios nos enseña, dice, y aún ante gobernadores. Mira, amigo hermano, ¿por qué es que es importante que tú y yo estudiemos la palabra de Dios? Porque vamos a tener que responder a cada palabra que se nos hagan preguntas. Tenemos que contestar de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es que es importante el estudio de la palabra de Dios. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles, dice Jesús. Eso es bien importante. Nosotros, por eso Jesús dijo que nosotros debemos de estudiar, y el Espíritu Santo en aquel día nos recordará todas las cosas, ¿sabes? Que Él nos va a recordar las cosas, pero si estudiamos, por supuesto. Luego el verso que sigue,
Dice ahí el verso 19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Dice la Biblia, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Qué dice la Biblia? No te preocupes por lo que te van a preguntar o por cualquier cosa que te vayan a decir. No os preocupéis, es importante. ¿Por qué? ¿Por qué dice? No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Sí, amigo hermano. Por eso es que tenemos que estudiar. Y el verso que sigue, el verso 20 dice así: porque no sois vosotros los que habláis. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no nos vamos a preocupar? Porque en ese momento, recordemos que Jesús ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. Y este va a ser el momento más cuando Él va a estar con su pueblo, con sus hijos. Y al estar pensando en esto, en este momento, me recuerdo, estudiamos un tema donde dice que cuando iban a matar a Elías, el Señor estaba sentado mirando qué hacían a su hijo. ¿Qué era lo que le iban a hacer? Para tomar inmediatamente, la verdad no me recuerdo muy bien, pero es precioso. Por eso tenemos que estudiar para que esos consejos, esas promesas que el Señor ha dejado puedan estar grabadas en nuestra mente y nosotros podamos recordar eso siempre. Muy importante es que nosotros estemos, de verdad, nosotros estemos preocupados por estudiar cuidadosamente la palabra para que cuando eso suceda podamos estar preparados. Y luego dice el verso 21. Dice el verso 21, y el hermano entregará a la muerte al hermano. ¿Qué dice la Biblia? El hermano entregará a la muerte al hermano. Esto sí va a ser muy difícil, pero esta es la verdad. Y Jesús todo nos ha dejado escrito para que nosotros en ese momento, en el momento que se esté dando esto, no nos desanimemos, ni nos aflijamos, ni nos desesperemos. ¿Por qué? Porque Él ya nos lo ha dejado escrito. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Qué dice la Biblia? Los harán morir. ¿Te imaginas? Esta situación va a ser muy crítica. Pero no tenemos nada que preocuparnos si nosotros nos mantenemos fieles a quien hemos creído. Es importante eso, que nos mantengamos fieles en quien nosotros hemos creído. Si nosotros hacemos eso, nada ni nada nos va a mover. Luego dice el verso 22, y después del 22 yo quiero un comentario allí, por favor. Dice, el verso 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Qué dice la Biblia? Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué te parece? Sí, amigo hermano, la verdad de las cosas que al leer estos temas
pues no son nada agradables para nosotros, ¿verdad? Porque todo lo que dice sería, ¿verdad?, como para ponernos a preocupar o para estar mortificados. Pero no hay nada por qué preocuparnos ni nada por qué mortificarnos. ¿Sabes por qué? Porque sabiendo que Jesús lo dijo y lo dijo con un propósito para que nosotros estuviéramos ya advertidos y seguros de que todas estas cosas iban a suceder. Cuando Él lo dijo para que todos aquel que escuchara, que oyera su voz, pudiera prepararse. Una preparación anticipada de mente y de corazón. Cuando a ti te dicen algo que va a suceder, tu mente y tu corazón ya está preparado. Así que por eso es importante que nosotros pongamos atención a los consejos. Dice acá, fíjate lo que dice este consejo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Muy importante. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Muy importante. Eso sí que es bien importante. Este consejo es muy importante que nosotros entendamos y que lo recordemos siempre, que todo lo que Jesús ha dicho, lo ha dicho con un propósito. Y el propósito es de que tengamos en mente siempre, que aunque suceda todo esto, nosotros ya lo sabemos. Cristo anunció a sus discípulos lo que les esperaba en su trabajo. ¿Qué dice la Biblia? Cristo anunció a sus discípulos lo que les esperaba en su trabajo. Nunca Jesús les escondió nada, ¿sabes? Dice, de evangelización, sabía cuáles serían sus sufrimientos. O sea que ya Jesús, como Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Dice, sabía cuáles serían sus sufrimientos y cuáles las pruebas y tribulaciones que tendrían que sobrellevar. No quiso ocultar lo que iba a sucederles. No fuese que las dificultades al sobrevenir repentinamente hiciesen vacilar su fe. ¿Te das cuenta por qué Jesús lo dijo? Desde ahora os lo digo, dijo Él, ¿verdad? Antes que se haga, dice Él, para que cuando se hiciere, creáis que yo soy. Es importante eso. ¿Cuán importante es esto, sabes? Él lo dijo para que cuando ya sucediera, nosotros ya estuviéramos advertidos. Muy importante, para que cuando nosotros, Jesús, ya dijera esto, cuando esto se estuviera dando, verdaderamente, ya cada uno estuviera advertido. Si nosotros, cuando Jesús estuvo en esta tierra, no hubiera dejado todas estas cosas escritas, estaríamos en peligro, ¿sabe? Estaríamos en peligro. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros somos negligentes todo el tiempo. Sígame, por favor, allí el comentario que sigue. Nosotros somos negligentes, siempre somos negligentes. No nos preocupamos por las cosas buenas, siempre tenemos negligencia. Pero el Señor siempre nos va adelantando. Siempre Él quiere que nosotros sepamos lo que va a suceder, Cuán importante es eso, ¿sabes? Unos a otros debían repetirse. Nos había dicho que esto vendría, como hacerle frente. He aquí, dijo Jesús, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Y seréis aborrecidos de todo
por todos, por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús. Qué lindo, ¿no? Jesús lo dijo ya Él lo advirtió, el que soportare hasta el fin. Esto, amigo hermano, todos los que estamos de verdad queriendo ir al cielo, tenemos que tener esto en mente, que nada bueno nos espera. Nosotros debemos de estar seguros que la venida del Señor está cerca. Dice, aborrecido sin causa, causará sorpresa que sean aborrecidos los que llevan su señal y le están sirviendo. ¿Qué dice la Biblia? Dice, aborrecido sin causa. Dice, causará sorpresa que sean aborrecidos los que llevan su señal y le están sirviendo. Son considerados como las escorias del mundo. ¿Qué te parece? Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, dijo Jesús. Dios no quiere que vuestra vida sea sacrificada inconsideradamente. De cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre, dijo Jesús. Allí nos dio la promesa. Mira, es cierto, vas a estar siendo atribulado, angustiado, afligido, pero mira, ¿qué dice la Biblia? No has terminado de andar, dice allí, mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra. Dios no quiere que vuestra vida sea sacrificada inconsideradamente. De cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. Eso quiere decir que pronto, en ese momento que está sucediendo todo eso, el Hijo del Hombre vendrá. Qué lindo, ¿no? Eso es importante, mi amigo, mi hermano, que nosotros tengamos eso en mente. No va a ser por mucho tiempo que vamos a estar agobiados y afligidos y atormentados. Va a ser un poquito de tiempo, pero ese poquito de tiempo sí va a requerir que nosotros verdaderamente tengamos una convicción y una seguridad de que Cristo está por llegar. Eso es. Dice, debe darse al mundo la verdad. Muy importante esto. Debe darse al mundo la verdad. Una verdad clara, nítida. Una verdad clara, nítida, positiva, pero debe ser presentada en el Espíritu de Cristo. ¿Qué te parece? Sí, la palabra de Dios debe ser presentada en el Espíritu de Cristo, porque si no es así, ¿de qué sirve? Debemos ser como ovejas en medio de lobos. Perderán, dice, en medio de lobos. Debemos ser como ovejas en medio de lobos. Perderán preciosas ocasiones de trabajar por el Maestro los que no estén dispuestos por el amor de Cristo a conformarse a las reglas de su prudencia que Él nos recomendó y a permanecer pacientes, dueños de sí mismos. ¿Qué te parece? Esto está bueno, ¿sabes? Este comentario, fíjate que este comentario dice que nosotros debemos de estar seguros de nosotros mismos. Debe darse al mundo la verdad, una verdad clara, nítida y positiva, pero debe ser presentada en el Espíritu de Cristo. Debemos ser como ovejas en medio de lobos. Es muy importante eso, porque Jesús está esperando que nuestro carácter sea cambiado. Porque si este carácter que tengo yo ahora, no va a soportar. Pero el Señor, con su paciencia, me está llevando a purificarme cada día que está pasando.
mi mente, mi corazón tiene que ir reflexionando qué es lo que hay adentro, ¿será que me enojo continuamente? Estoy continuamente pensando malos pensamientos o haciendo cosas incorrectas, ¿sabes? Es importante que nosotros pensemos en estas cosas. El Señor no ha encargado a su pueblo, que injurie a los que traspasan su ley. Eso es bien importante, ¿sabes? Nunca debe atacarse a las demás iglesias. Recordemos que como pueblo al que se confió una verdad sagrada, hemos sido negligentes y positivamente infieles. ¿Por qué yo no tengo que atacar a nadie? Porque a mí se me ha dado esta verdad y esta verdad yo no la he hecho en mi vida una realidad. Por eso he sido infiel, he sido negligente hasta ahora y no estoy preparada. ¿Qué te parece? Entonces, eso quiere decir que yo no tengo ningún derecho a atacar a nadie. Eso es bien importante. Este mensaje verdaderamente fue directamente a mi corazón, ¿sabes? Y al estudiarlo yo digo, cuán bueno es Dios verdaderamente. El Señor lo único que quiere es hacernos vernos ver cómo estamos en nuestra vida. Y si nosotros le damos la oportunidad a Él, Él nos purifica y nos limpia y nos quita toda esa escoria. Pero tenemos que leer, tenemos que escuchar todos estos mensajes. No sé si terminó allí. Si terminó el consejo allí, entonces seguimos. Dice, la obra ha quedado restringida a unos pocos centros, cuyos habitantes han acabado por endurecerse contra el Evangelio. Y eso es cierto, ¿sabes? Qué tristeza. Es difícil hacer impresión en los que han oído tanta presentación de la verdad y que no obstante la han rechazado. Sí, amigo hermano, qué triste. Hay mucha gente que ha endurecido el corazón, ¿sabes? Y que tiene este conocimiento. Y yo no sé, de una manera o de otra, el enemigo se ha encargado de que no vean lo bueno, sino solo lo difícil, lo imposible, que según nosotros, para nosotros es imposible obedecer a Dios, es imposible alcanzar la santificación. De ello sufrimos las consecuencias ahora. ¿Qué dice? De ello sufrimos las consecuencias ahora. La obra estaría mucho más adelantada hoy si hubiésemos hecho esfuerzos enérgicos para alcanzar a las personas que, una vez convertidas, habrían demostrado fielmente lo que la verdad presente puede hacer para los seres humanos. No es justo que unos pocos centros disfruten de todas las ventajas mientras que otros quedan descuidados. ¿Qué te parece? Es cierto, no es justo, ¿sabes? No es justo que unos pocos pues tengan verdaderamente la seguridad en el corazón y la fidelidad en su mente, que otros, ¿verdad? Que por X razones ellos pues han decidido no seguir adelante. Eso sí es triste, ¿sabe? Pero pidámosle al Señor cada día que traiga, que añada a esas personas que un día tuvieron este conocimiento y por una u otra razón se quedaron muy atrás. Pero el Señor, yo quiero invitarte en esta tarde, amigo, hermana, si tienes algún amigo, algún familiar, a alguien, ora por él, clámale al Señor
que perdone sus pecados y que los traiga nuevamente al conocimiento y que nos ayude a nosotros para que nos mantengamos allí fieles, seguros en quien nosotros hemos creído. Eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer en este tiempo, ¿sabes? Ya no hay tiempo que perder, el tiempo se está terminando. Pero el Señor todavía tiene misericordia de nosotros. Ahora entonces, si se terminó ahí el comentario, vamos a seguir allí en Juan capítulo 15 y verso 18 al 20. San Juan 15, 18 al 20. Dice allí, fíjate hablando de lo mismo. Cuán bueno es Dios. La verdad, yo me maravillo como Dios es de bueno. San Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed, dijo Jesús, fíjate, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. O sea que, si el mundo nos aborrece, no tenemos por qué preocuparnos. Eso es algo muy importante, que por eso no debemos afligirnos y desesperarnos. ¿Sabes? Es bien triste, pero todo aquel que se quiere mantener fiel y firme en los caminos de Dios, siempre, nunca nadie va a decir, pues sí, mira que el hermano, la hermana trabaja para la causa de Dios, qué bueno. No, sabes, el enemigo siempre está tratando de que ni te quieran ni te vean, pero no importa. Sabemos en quién hemos creído y con que nuestro Señor Jesucristo esté de acuerdo con nosotros, eso que nos baste, con eso es suficiente. Ahora, sigue el versículo allí que sigue, del al 20, ¿verdad? Del 19, dice así. Si fuerais del mundo, dijo Jesús, fíjate lo que Jesús dijo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y eso sí es cierto, ¿sabes? Pero hablando de la gente de afuera, del mundo, pues no duele tanto que te odien o que no te quieran. Lo malo es cuando tus mismos hermanos, tu misma familia, tenga que no quererte, porque te dicen, sos fanática, sos fanático, sos extremista, te crees que tú sos el único, crees que con lo que haces ya estás salvada. Todas esas cosas vienen a la mente de ellos. Pero ¿sabes algo? No nos preocupemos. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos advirtió. Acordaos de la palabra, dijo Jesús. Fíjate, todavía Jesús nos recuerda. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dijo Cristo, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Qué lindo, mira, qué lindo. Después de esto yo quiero comentario ahí. Es importante, eso es importantísimo, que nosotros recordemos siempre lo que Jesús nos enseña. Por eso Él nos repite, recordaos de lo que les he dicho antes, recuerden. No se tienen que desesperar, no se tienen que preocupar. ¿Por qué? Porque verdaderamente Él ya lo sabe. Satanás trató de desviar a los hombres para que no manifestaran lealtad a Dios, ni rindieran obediencia a su ley. ¿Qué te parece? Ese es el tope, allí topa siempre. Dice, por lo tanto, dirigió sus esfuerzos especialmente contra ese mandamiento que señala a Dios como creador. Sí, amigo hermano, ese es el problema. Siempre Satanás ha tratado de desviar a los hombres para que no manifestaran lealtad a Dios ni rindieran obediencia a su ley.
Por lo tanto, dirigió sus esfuerzos especialmente contra ese mandamiento que señala a Dios como creador. ¿Sabes? El enemigo se ocupa tanto de aquellos que están tratando fielmente de tener una obediencia hacia Dios, guardando sus mandamientos y obedeciendo tal como el Señor lo enseña. ¿Por qué? Porque a él no le conviene. Satanás no le conviene que un cristiano verdadero haga que verdaderamente se mantenga fiel y firme, obedeciendo. Dice, los protestantes insisten ahora en que la resurrección de Cristo en domingo es el origen del día de reposo cristiano. Pero no hay evidencia bíblica para esto. ¿Te das cuenta, amigo hermano? No hay evidencia bíblica para esto. Ni Cristo ni los apóstoles le dieron tal honor a ese día. Así es, mi amigo, mi hermano. Eso es importante, tú sabes, que nosotros estemos seguros. Yo quiero invitarte hermana, puede ser que tú estás escuchando este mensaje y tú vas los domingos a la iglesia. Yo te quiero invitar que escuches, que pongas cuidado, que anotes los versículos, estos consejos, porque es Jesús el que habla. Jesús es el que habla. A través del Espíritu Santo fueron inspirados estos consejos. La observancia del domingo como institución cristiana tiene sus orígenes en el ministerio de la iniquidad. En el misterio de la iniquidad. Allí está el origen. Dice, la observancia del domingo como institución cristiana tiene su origen en el ministerio de la iniquidad, que ya en los días de Pablo había comenzado a obrar. ¿Dónde y cuándo adoptó el Señor este hijo del papado? Fíjate lo que dice. ¿Dónde y cuándo adoptó el hijo del papado? ¿Qué razones valederas se pueden presentar para justificar un cambio acerca del cual las escrituras guardan silencio? Nada de eso habla la palabra de Dios. ¿Cuándo? ¿De dónde? ¿De dónde ha salido eso? El problema no es que el Señor lo haya dejado confuso o que no lo haya dejado claro. Todo está claro en la palabra de Dios. El problema es que Satanás hace que el hombre confunde la mente del hombre para que el hombre piense de otra manera, ¿sabes? Pero el Señor todas las cosas las ha dejado tan claras que podemos estar seguros que lo único que Él ha hecho es dejar todas las cosas tan claras para que nosotros podamos entender y que podamos lograr a tener una verdadera santificación en nuestra vida y una seguridad en el corazón que lo que está escrito es porque Él lo ha dicho. La palabra de Jehová lo ha hablado. Así es, mi hermano, mi hermana, que estás ahí. No sé si se terminó el comentario ahí. Ok, vamos a ir allí a San Juan 16 del 2 al 4. San Juan 16 del 2 al 4 dice así. Es importante, del 2 al 4. Dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios.
Fíjate, cuando la Biblia dice, os expulsarán de las sinagogas, tú, amigo o hermano que estás allí, si tú te mantienes fiel en la obediencia de Dios, eso ya está sucediendo en las iglesias, ¿sabes? Cuando una persona quiere ser obediente a la palabra de Dios, quiere obedecer conforme la Biblia dice, creer en el espíritu de profecía, creer en el santuario, creer lo que la Biblia enseña. Si estamos así, hay problemas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el enemigo como que ha entenebrecido la mente de algunos pastores, por los cuales expulsan a algunos hermanos. Pero sabes, eso ya lo estamos viendo y qué lindo es saber que cada profecía que Jesús dijo se cumple al pie de la letra, ¿sabes? Debemos gozarnos y alegrarnos porque todo lo que Jesús dijo se cumple tal como Él lo dejó escrito. Ahora sigue el versículo, allí el versículo 3. Y harán, dice, esto porque no conocen al Padre ni a mí, dijo Jesús. Jesús lo dijo, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y el 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, dijo Jesús, porque yo estaba con vosotros. ¿Qué te parece? Jesús dice, mira, yo ya se los he dicho, para que cuando esto suceda, ustedes ya estén seguros de que ya ustedes lo saben. Y hoy no se los dije porque yo estaba con ustedes, pero ahora que yo me voy, ahora se los digo, para que cuando esto les suceda, no se aflijan ni se desesperen. Esas cosas, amigo hermano, yo creo que nosotros debemos pedirle al Señor que grabe estos consejos que el Señor ha dejado en su palabra. ¿Por qué debemos pedirle? Porque lo vamos a necesitar. Ya hoy lo estamos necesitando. Allí en Hechos 25, 24. Hechos capítulo 25 y después de este vamos a ir a un comentario. Hechos capítulo 5 y luego el 24. Dice así. Fíjate que, sí, capítulo 25 y verso 24 al 27. Dice, entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, aquí dando voces que no debe vivir más. Hablando de cuando tenía a Jesús que lo llevaron con el rey, ¿ves? Hablando de esto, luego dice el 25, pero yo, fíjate lo que dijo Pilato, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló al gusto, he determinado enviarle a él. Fíjate, la multitud estaba pidiendo que lo crucificaran, que lo mataran. Pero Pilato dice, yo no encuentro nada encuentro que él haya hecho para que merezca la muerte. Luego dice, como no tengo cosa cierta, dice él, que escribir a mi Señor, no tenía que mandarle a decir al otro rey que era lo que había hecho. Como no tengo cosa cierta que decirle a mi Señor, le he traído ante vosotros. Ahora lo traigo delante de ustedes para que ustedes decidan.
y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinar tenga yo que escribir. O sea, este hombre no tenía nada, no hallaba qué poner, por qué le habían llevado preso a Jesús. ¿Qué iba a hallar? Todo lo que Jesús había hecho al estar en esta tierra simplemente era hacer el bien, ayudar a las personas, sanar enfermos. Todo eso era lo que hacía. Pero, como bueno, tú sabes, por eso él dice, los aborrecerán por mi causa, por mi nombre. Y es que así será, porque si a Jesús lo aborrecieron, si a Jesús lo mataron sin causa, si a Jesús lo trataron mal, pues ¿qué no harán con aquellos, con nosotros, verdad? En la realidad. Dice, el gran apóstol había logrado ensalzarse a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto. Se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a toda la humanidad de Dios, viviente y verdadero. En el cuarto mandamiento, Dios es dado a conocer como el creador de los cielos y de la tierra, distinto, por lo tanto, de todos los dioses falsos. Y ese es el problema, ¿sabes? Ese es el problema. El mandamiento que el Señor ha dejado, Jesús dejó los 10 mandamientos, pero en esos 10 mandamientos, todos los mandamientos, la gente no tiene problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema de el primer mandamiento, segundo mandamiento y tercer mandamiento. Hasta el cuarto mandamiento, allí hay problema. Allí sí hay problema. Pero ¿sabes algo? Si Jesús por la verdad fue a la cruz, si Jesús fue a morir sin causa, sin pecado, pues de nosotros, si morimos, morimos porque somos pecadores, hemos pecado. Pero como hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, con mayor gozo y con mayor alegría daremos nuestra vida para honrar y glorificar el nombre de Dios. A los ojos de los hombres, la vana filosofía y la así llamada ciencia tiene más valor que la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Prevalece en gran medida la creencia de que el mediador divino no es indispensable para la salvación del hombre. Fíjate todo lo que el hombre piensa, ¿no? Dice, prevalece en gran medida la creencia de que el mediador divino no es indispensable para la salvación del hombre. Una cantidad de teorías propuestas por los así llamados sabios del mundo para la elevación del hombre son creídas y se confía en ellas más que en la verdad de Dios, enseñada por Cristo y sus apóstoles. ¡Qué triste! Que eso sí es triste, ¿sabes? Se cree cualquier filosofía que el hombre hable, eso sí se cree. Pero lo que el Señor Jesús enseñó, eso la gente no lo puede creer. ¡Qué triste! Eso sí es muy triste, ¿sabes? Porque nuestro Señor Jesucristo lo enseñó con ejemplo, viniendo a esta tierra, dejó el cielo, vino a morir por nosotros y a mostrarse que Él iba a guardar esos mandamientos como un hombre aquí en esta tierra. El Señor quiere que investiguemos individualmente las Escrituras
para que conozcamos el gran plan de redención y que comprendamos ese gran tema hasta donde sea posible para la mente humana, iluminada por el Espíritu de Dios, para comprender el propósito de Dios. Sí, amigo hermano, Dios quiere, Dios desea, Dios quiere que investiguemos individualmente las Escrituras para que conozcamos el gran plan de redención y que comprendamos ese gran tema hasta donde sea posible para la mente humana, iluminada por el Espíritu de Dios, para comprender el propósito de Dios. ¡Qué lindo! Ese es el deseo de Dios. Quiero decirte en esta tarde, el deseo de Dios es que cada uno de nosotros investiguemos por nosotros mismos en la palabra de Dios. Cuán importante es eso, ¿sabes? Pero bueno, ya el tiempo se nos ha casi terminado y vamos a ir terminando allí con Mateo 10:16. Vamos a ir terminando porque ya el tiempo nos ha ganado. Mateo capítulo 10 y verso 16. Fíjate lo que dice. Dice así. Dice el versículo 16. De aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas, dijo Jesús. ¿Cuán importante es eso? Esos son los consejos que el Señor nos da. Ahora el verso 22 y luego el verso 23. Dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Pero el verso 22, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dijo Jesús. Qué lindo, ¿no? Nuevamente el Señor nos aconseja, el 23, el Señor nos aconseja, persevera. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El consejo de Dios es, mira, cuando los persigan, huyan, váyanse, pues de ahí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que seremos aborrecidos y seremos perseguidos, pero dice él, huyan a la otra ciudad, huyan al desierto, huyan. ¿Por qué? Porque verdaderamente necesitamos huir. Nosotros vamos a hacer como nuestro Señor Jesucristo hacía. Cuando lo perseguían, también él huía, ¿sabes? Todo el ejemplo que Jesús nos ha dado ha sido para nuestra enseñanza. Que el Señor te bendiga y que te ayude y que cada día que pasa podamos estar listos y preparados. Oh Padre, gracias Señor por la bendición de tu palabra. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, perdona nuestra negligencia y ayúdanos para que cada día que pasa podamos estar preparados y listos para tu venida. Muchas gracias en el nombre de Jesús, lo pedimos todo. Amén, amén. En un principio, la creación del Padre y del Hijo era feliz. Yahweh dijo, de toda planta que dé semilla sobre la tierra, y de todo árbol que lleve fruto y semilla, le será de alimento. Pero con la llegada del pecado, se introdujeron alimentos que pervirtieron nuestro organismo, y la esperanza de vida comenzó a disminuir. El fin parecía inevitable. Sin embargo, la promesa de volver a ese feliz estado aún se mantenía vigente. Nuestro Salvador vino para darnos vida y en abundancia.
remedios naturales que nos provee nuestro Creador devolverán a nuestro cuerpo la vitalidad que perdimos y nos prepararán para encontrarnos nuevamente con Él. Aprendamos juntos cuáles son los secretos de una vida feliz.